La noche de este domingo, Leonidas Issa fue electo como nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, con 821 votos a su favor. Issa estará al frente del movimiento indígena los próximos 3 años. Pero ¿quién es Leonidas Issa? Conózcalo en el siguiente reportaje. El presidente de la CONAIE es compañero Leonidas Issa. No podemos ser sentenciados como delincuentes cuando estamos recuperando nuestros territorios que por más de cientos de años han usurpado de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, compañeras y compañeros. Estas fueron las primeras declaraciones del nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Issa, quien fue elegido en el 7º Congreso de la CONAIE realizado en Salazaca, provincia de Tungurahua. Issa fue uno de los líderes indígenas de las protestas de octubre del 2019, junto al expresidente de la CONAIE, Jaime Vargas. Estas dos figuras fueron los principales rostros del movimiento indígena que se levantaron en rechazo a las medidas económicas dispuestas por el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Después de un año del levantamiento de octubre, Leonidas fue uno de los autores del libro Estallido, el cual analiza desde la perspectiva de los movimientos sociales, las causas y el desarrollo de los violentos hechos de ese paro. Leonidas Issa Salazar es ingeniero en medio ambiente de la Universidad Técnica de Cotopaxi y en 2016 se convirtió en presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. También fue precandidato para las elecciones internas de Pachacutic, pero su postulación fue retirada. Tras asumir el mando, Issa solicitó al actual gobierno derogar los 3 decretos relacionados con el alza del precio de los combustibles. Además, añadió que la Asamblea Nacional deberá resolver inmediatamente el caso de su compañero Antonio Vargas, expresidente de la CONAIE, quien desde el 2017 enfrentaba un proceso por uso ilegal y tráfico de tierras en el caso Tezulay. Hay más de 600 compañeros criminalizados por el levantamiento de octubre, compañeros asambleístas del movimiento Pachacutic, aquí presentes y los que no han venido también. Es de absoluta prioridad trabajar en el tema de la amnistía o cómo resolver en el proceso, compañeras y compañeros. Este es el primer punto que vamos a empezar, compañeros, por mandato del Congreso. Finalmente, Leonidas Issa pidió a sus comunidades que los símbolos sagrados como las varas de mando no sean utilizadas para fines políticos, debido a que se relacionan con estrategias de la derecha. La Comisión de Fiscalización busca acelerar el juicio político en contra de Pablo Celi antes de tramitar el juicio contra el exministro de Energía, René Ortiz. Fernando Villavicencio, presidente de esta comisión legislativa, dijo que espera tener el respaldo de los otros integrantes para iniciar desde mañana con este proceso. Los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización aprobaron una resolución solicitando al Pleno de la Asamblea Nacional que determine un mecanismo para agilizar los procesos de juicio político. Explicaron que esperan un pronunciamiento para que se priorice el trámite contra el Contralor Subrogante del Estado, Pablo Celi, antes que el juicio en contra del exministro de Energía, René Ortiz. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, afirmó en una entrevista a un medio televisivo que mañana la comisión se reunirá para iniciar con el proceso de juicio político contra Celi. También manifestó que el motivo de la aceleración es por una urgencia nacional, debido al evidente abandono del cargo y la ausencia del juez de cuentas. La vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero, advierte que el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respalda la decisión de tratar primero el caso de Celi, ya que determina que los juicios políticos deben tratarse observando el orden de prelación, es decir, por la prioridad o importancia que tiene un tema. Puede estar un contralor, un jefe de cuentas, un juez de cuentas trabajando desde la cárcel. Sin embargo, ya la misma autoridad nominadora, que es el contralor Celi, ya nombró un nuevo contralor subrogante para que trabaje hasta que se den los nuevos concursos. Entonces, la prioridad era una prioridad de índole política. Con la solicitud aprobada por los miembros de la Comisión de Fiscalización para darle prioridad al tema de Celi, ahora la Asamblea tendrá que analizar si aprueba o no que se priorice este juicio político antes del de René Ortiz. Mientras tanto, la situación de la Contraloría es crítica. Después de la renuncia de la subcontralora Valentina Zárate, Pablo Celi, desde la cárcel 4, designó a Carlos Riofrío González como subcontralor del Estado, una decisión que ha sido criticada por varios expertos.
En horas de la mañana, la jueza María Belén Domínguez aceptó parcialmente la acción de protección solicitada por Jorge Yunda contra el informe de la comisión de mesa que recomendó su remoción de la alcaldía. Tanto concejales como denunciantes han mencionado que existen irregularidades en el proceso de la solicitud que hizo Yunda. La jueza María Belén Domínguez se pronunció sobre la acción de protección, alegando que no se cumplió con un debido proceso de garantía de imparcialidad. En la sentencia, señaló que no existe una clara distinción entre el órgano o persona que intervino en el proceso, ya que los concejales de la comisión de mesa, quienes fueron los encargados de realizar el informe para la remoción, también fueron parte de la votación que decidió la remoción del alcalde. Según la concejal Luz Helena Coloma, el proceso cumplió con todas las formalidades establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Por esto, cuestionó la resolución a la que llegó la jueza. Me llama la atención primero en el tema jurídico, ya que desconoce lo que el propio COTAS manda en cuanto al proceso. Se ha cumplido como tenía que cumplirse y nos preocupa esta decisión que es de control político, habiendo la comisión de mesas seguido de manera estricta lo previsto en el COTAS, la jueza lo interprete como lo ha hecho. Para la abogada Jessica Jaramillo, quien junto a Carolina Moreno presentaron el segundo pedido de remoción contra el alcalde Yunda, el proceso de ingreso de la acción de protección solicitada por el alcalde ha tenido irregularidades al momento de designar a la jueza y también se han identificado otros problemas en el proceso. Lo que se pretendió y lo que se hizo en este caso es direccionar el conocimiento de esta acción de protección específicamente a la jueza Domínguez. Se ha impedido que otros jueces puedan conocer la acción de protección. Luego también es raro que lo hayan accionado en Quitumbe. ¿Por qué no haberlo accionado en la unidad judicial Iñaquito? Es decir, en Tumbaco podía haberlo accionado por la dirección domiciliaria en donde reside actualmente el señor Yunda. Habían otras opciones, pero no. Primero, no lo suben en el sistema SATYE, la jueza no corrige ese error. Jessica también explica que no se ha interpuesto una acción de protección sobre la remoción, sino sobre el informe de la comisión de mesa. Por lo tanto, en caso del que TCE ratifique este próximo 2 de julio que el actuado por el Consejo Metropolitano cumplió con todas las formalidades, Yunda sería removido del cargo. Tanto la abogada Jessica Jaramillo como la concejal Luz Helena Coloma han anunciado una posible denuncia al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia para que se revise las acciones tomadas por los funcionarios judiciales a cargo de este caso. Con producción de Martín Reynoso, Cristel Peña, UDLA Channel. La defensora del pueblo subrogante, Zaida Rovira, hoy entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo por violación en el Ecuador. En la sentencia del 28 de abril, la Corte Constitucional dio paso de 2 meses para que la Defensoría del Pueblo redacte un documento normativo que garantice el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo cuando es producto de una violación. Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante, destacó que con la representación del proyecto cumple con la sentencia de la Corte Constitucional que detuvo por violación. En consecuencia, en esta ley lo que vamos a encontrar son los parámetros de acompañamiento, exigibilidad a esta norma que le impone al personal médico hacer la denuncia. Además, claro, del acompañamiento a la víctima cuando ésta hace la denuncia, porque están los 2 escenarios contemplados en la ley. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no ha realizado el pago de $10 a los miembros de las juntas receptoras del voto que participaron en las elecciones pasadas. Así lo confirmó la presidenta del organismo, Diana Atamaín. Señaló que este retraso se debe a algunas deudas pendientes dentro del proceso electoral 2021, y eso es porque el Ministerio de Finanzas no les ha entregado los recursos para realizar los pagos. El presupuesto para las elecciones generales del 2021 fue de alrededor de $91 millones, lo cual incluyó los rubros como para el pago de los integrantes de las juntas, que rondaba los $3.488.000. La medida que rige la movilidad vehicular en Quito, hoy no circula, estará vigente hasta este miércoles 30 de junio del 2021, por lo que estos días las autoridades del Distrito Metropolitano deben pronunciarse si se mantienen en su totalidad o si la modifican. Así, este lunes 28 de junio, no podrán circular los vehículos particulares que tengan placa terminada en 0, 1, 2 y 3,
el martes no deben movilizarse los automotores cuyo último número sea 2, 3, 4 y 5, mientras que el miércoles 30 se restringen el paso a las placas 4, 5, 6 y 7. La medida de restricción se aplica en el horario desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. Fuera de esas horas, todos los automotores pueden circular en Quito. La Corte Constitucional declaró improcedente la objeción que presentó el expresidente Lenín Moreno a la Ley de Régimen Tributario Interno. Con esta decisión, el impuesto al valor agregado, IVA, que les corresponde a los municipios y prefecturas del país, irá directamente a ellos. El dictamen de la Corte Constitucional declaró improcedente la objeción que hizo el expresidente Lenín Moreno a los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno. Con esta decisión, la ley pasará al registro oficial y podrá entrar en vigencia. Esta ley dispone que del IVA que cobran los gobiernos autónomos descentralizados, universidades y escuelas politécnicas por bienes y servicios, se retenga el 100% en sus cuentas y no se deposite en la cuenta del SRI. La ex asambleísta Gabriela Larreategui, quien trató esta ley, considera que los gobiernos autónomos descentralizados se benefician, ya que se eliminará el trámite burocrático necesario para que los recursos pagados se queden en los municipios y prefecturas locales. Hay que reconocer que los GATS se veían impedidos y se veían privados de estos recursos que se consideran que son una asignación presupuestaria equivalente al IVA. No es precisamente una devolución de IVA, sino que es una asignación presupuestaria con equivalencia a lo que gastan en IVA. Pese a esto, Larreategui aclara que existen riesgos implicados en la autogestión de los montos de devolución y asignación presupuestaria. Ellos mismos calcular y ellos mismos asignar cuánto les corresponde de esta asignación presupuestaria es peligroso, o sea, incluso determina un riesgo moral porque ellos mismos son los que están recaudando y ellos mismos están asignándose. Además, considero que esta ley sí requería una iniciativa del presidente de la República porque, desde mi punto de vista, está modificando un impuesto. Con esta ley, los valores retenidos permanecerán en las cuentas de los GATS y las universidades. Sin embargo, deberán notificar en la declaración y anexos los montos retenidos para mantener el respectivo registro contable. También se dispone que el SRI compense las obligaciones tributarias pendientes de pago y deberá notificar al Ministerio de Economía para que inicie con la asignación presupuestaria en un plazo máximo de 30 días.